La historia del pueblo judío es una de las más antiguas y complejas del mundo, que abarca miles de años de persecuciones, éxitos, contribuciones culturales y desafíos. A continuación, te presento un resumen detallado de su historia. 1. Orígenes bíblicos y la fundación del pueblo judío. La historia de los judíos comienza en la antigüedad. Según la Biblia, el pueblo judío desciende de Abraham, quien es considerado el patriarca del judaísmo. Se cree que Abraham vivió alrededor del año 2000 a.C. en la región de Mesopotamia, actual Irak. Dios le hizo una promesa de que su descendencia sería una nación especial, el pueblo elegido. Este pacto se extendió a su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien fue renombrado Israel. El éxodo de Egipto. La historia de los judíos es fundamentalmente religiosa. Según el Antiguo Testamento o Tanaj, en el judaísmo, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, y alrededor del siglo XIII a.C., bajo el liderazgo de Moisés, los judíos escaparon del faraón egipcio en un evento conocido como el Éxodo. Este episodio marcó el comienzo de la existencia como pueblo libre en la tierra de Canaán, actualmente parte de Israel, Palestina y Jordania. Reinos de Israel y Judá. Con el tiempo, los descendientes de los 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel, que eventualmente se unificaron bajo el liderazgo del rey David, alrededor del 1000 a.C., quien estableció Jerusalén como la capital. Su hijo Salomón construyó el primer templo de Jerusalén, que se convirtió en el centro espiritual y cultural del pueblo judío. 2. Exilio y diáspora. División del reino. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. En el 722 a.C., Israel fue conquistado por el imperio asirio, y sus 10 tribus desaparecieron, en lo que se conoce como las 10 tribus perdidas. El reino de Judá sobrevivió un poco más, hasta que fue conquistado en 586 a.C. por Babilonia, que destruyó el segundo templo y exilió a los judíos a Babilonia. El regreso y el segundo templo. Después de unos 70 años de exilio, los judíos fueron autorizados a regresar a su tierra por el rey persa Ciro el Grande en 539 a.C. Bajo su liderazgo, los judíos reconstruyeron el segundo templo en Jerusalén. Este fue un periodo de renacimiento, aunque nunca alcanzó el poder y la influencia del antiguo reino. 3. El Imperio Romano y la dispersión final. La conquista romana. En el 63 a.C., el Imperio Romano conquistó Judea. Aunque inicialmente los judíos tuvieron cierto grado de autonomía, las tensiones con Roma aumentaron con el tiempo. En el 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo durante la Gran Revuelta Judía, lo que marcó el comienzo de la diáspora judía, es decir, la dispersión de los judíos por todo el Imperio Romano y más allá. Revuelta Bar Kokhba. En el siglo II después de Cristo, hubo un intento más de los judíos por resistir el dominio romano, conocido como la Revuelta de Bar Kokhba 132 a 135 DC. Aunque inicialmente exitosa, la revuelta fue aplastada y como resultado, los judíos fueron expulsados de Jerusalén, y se les prohibió vivir en la ciudad, lo que acentuó la diáspora. 4. Edad Media y la persecución en Europa. Durante la Edad Media, los judíos fueron expulsados y perseguidos en varias partes de Europa, aunque también existieron momentos de relativa tolerancia en lugares como el Imperio Otomano o el norte de África. Expulsiones y persecuciones. En Europa, los judíos fueron acusados de ser responsables de la muerte de Jesucristo, lo que les llevó a ser perseguidos y acusados de herejía. En varios países como en España y Portugal, los judíos fueron expulsados en 1492 y 1497, respectivamente. Muchos judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo o a huir a otras regiones.
Antisemitismo medieval. En diversas partes de Europa, los judíos fueron víctimas de pogromos y masacres violentas, acusados de crímenes como envenenar pozos o practicar ritos rituales oscuros. El antisemitismo medieval se consolidó con la idea de que los judíos eran enemigos de Cristo o responsables de la peste negra. 5. El renacimiento del judaísmo, sionismo y el Estado de Israel. El renacimiento cultural. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, los judíos en Europa comenzaron a vivir más integrados en la sociedad, y algunos lograron prosperar económicamente y culturalmente. Sin embargo, también continuaron enfrentando discriminación y prejuicios. Durante este tiempo, el sionismo comenzó a ganar fuerza, un movimiento que defendía el derecho de los judíos a regresar a su tierra ancestral en Palestina. El Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, el régimen nazi de Adolf Hitler implementó el Holocausto, un genocidio sistemático que resultó en la muerte de 6 millones de judíos. Este evento devastador tuvo un impacto profundo en la historia judía y fue uno de los factores que impulsó la creación de un Estado judío. Creación del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado por el líder sionista David Ben-Gurión. Esto se produjo después de décadas de presión internacional y migración de judíos a Palestina, aunque la creación del Estado también causó el desplazamiento de miles de árabes palestinos, lo que continúa siendo una fuente de conflicto en la región hasta el día de hoy. 6. El judaísmo en la actualidad. Hoy en día, el pueblo judío está disperso por todo el mundo con grandes comunidades en Israel, Estados Unidos, Francia, Rusia y otros países. El judaísmo sigue siendo una religión activa y una identidad cultural viva, con miles de años de historia, tradiciones y contribuciones a la humanidad. Sin embargo, los judíos continúan enfrentando desafíos, especialmente relacionados con el antisemitismo, que sigue siendo una preocupación global. Conclusión. La historia de los judíos es una narrativa de supervivencia a través de la adversidad. Desde sus orígenes bíblicos hasta la creación de Israel y los desafíos contemporáneos, el pueblo judío ha mantenido su identidad religiosa, cultural y nacional en medio de persecuciones, desarraigos y éxitos. A lo largo de los siglos, los judíos han jugado un papel fundamental en la historia del arte, la filosofía, la ciencia y la política, y su influencia sigue siendo significativa en el mundo moderno.